ser la generación de reconciliación y paz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18c. Buenos días, los saludamos hoy 7 de septiembre, mes de la reconciliación. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Perdón y misericordia hay entre tú y yo. Enfocaremos la palabra en ministerio de la reconciliación. Iniciamos con la palabra. Buenos días. Les invito a que estemos atentos los domingos de este mes a este tema general que es el ministerio de la reconciliación. Vamos a tratar de ocuparnos cada domingo de un aspecto fundamental de este ministerio y hoy nos corresponde la primera parte, que es palabra. Hay una palabra del ministerio y es lo que vamos a ver en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros. Te damos gracias por esa libertad para poder venir hasta este sitio. Oramos, Señor, que nos toques profundamente, Señor, con tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema palabra, te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5 y veamos inicialmente el versículo número 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 5. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Yo les recomiendo muy especialmente que ojalá esta tarde o por lo menos esta semana no la deje pasar sin leer en oración todo el capítulo 5. Hoy vamos a mirar solamente unas partes, pero quise empezar con el versículo 5 de 2 Corintios 5 y quiero decirles que los primeros versículos nos hablan de un evento que nos espera a todos, a todo el pueblo de Dios, a todos los hijos de Dios. Y se trata de la transfiguración de nuestro cuerpo. ¿Hay alguno que tenga en este momentico algún dolor? ¿No? Ya fue transfigurada. Bueno, hay 2 hermanas que no han sido transfiguradas. Yo también tengo dolores, a veces cansancio, agotamiento. Y de pronto el día, no, estoy sano, estoy descansado, y ese día se machucó y ahí le quedó su dedo. Ahí quedó con el dolor. Pues llegará un momento donde no vamos a tener nada de eso. No vamos a sufrir por esos accidentes, ni enfermedad, ni envejecimiento, ni agotamiento, desgaste físico, nada de eso, porque nuestros cuerpos van a ser transfigurados. Y eso será cuando el Señor venga visiblemente por segunda vez, conforme a lo que nos enseña la palabra. El apóstol Pablo en esta 2 Corintios viene tratando un tema que lo podríamos ver desde un punto de vista muy práctico, y es que es como su vida misma, su testimonio, el testimonio personal. Él lo muestra en esos capítulos de 2 Corintios. Y en el capítulo 5 nos empieza diciendo que él tiene ese anhelo de ser revestido de ese cuerpo glorioso, de ser transfigurado.
Y luego, versículo 5, lo que he leído, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es decir, Dios nos hizo con el propósito que un día nuestros cuerpos sean transfigurados. Eso es algo de Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Arras es una garantía, es un anticipo. Ya nosotros tenemos un anticipo de que nuestros cuerpos van a ser transfigurados. Ya tenemos ese anticipo que nos sirve de garantía. El Espíritu Santo ya lo tenemos en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros en este momento está haciendo una obra especial. Una obra que empezó a hacer en nuestro espíritu y que ahora está haciendo en nuestra alma. Y cuando el Señor venga por segunda vez, entonces completará su obra transfigurando nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahora sí sean completamente irreprensibles para el Señor. Pero todo es un proceso. Y él empieza el capítulo 5 mencionando la última parte del proceso, que es la transfiguración. Y luego en el versículo 5 nos cuenta que el Espíritu Santo lo hemos recibido como una garantía. Esa garantía la tienes tú, la tengo yo. Tenemos ese anticipo que nos sirve de garantía. Y mientras que llega la última parte, que es la transfiguración de nuestro cuerpo, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Está avanzando en la transformación. Bueno, con esta base quiero que miremos ahora los versículos 14 al 17 de 2 Corintios. 2 Corintios 5, versículos 14 al 17 dicen: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, muy bien. El versículo 14 nos dice algo muy especial que debemos comprender bien. Habla del amor de Cristo. Dice que el amor de Cristo hace algo con nosotros. ¿Qué hace? Nos constriñe. Es una palabra que casi no usamos. Cada rato la experimentamos. De hecho, todo el tiempo la experimentamos, pero no es que usemos, no es que vocalicemos, no es que pronunciemos esa palabra constreñir. Pero el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe es que prácticamente nos presiona. No nos da opción. Lo hacemos o lo hacemos. No nos da otra opción. Él nos podría obligar a la fuerza. Él nos podría obligar con su potencia, con su fuerza, con su poder, con su justicia. Sin embargo, ha elegido otro camino. Nos constriñe, nos obliga, nos presiona con el amor de Cristo. Ese constreñimiento es como que nos mete en un camino muy angostico, donde no queremos hacer lo que nos place hacer. Lo que viene a la mente no lo podemos hacer, sino que estamos constreñidos, estamos obligados, estamos apretujados de tal manera que no nos podemos salir del camino. Y yo creo que acá todos los que están presentes amamos al Señor, los que estamos presentes creo que amamos al Señor. Sin embargo, hemos tenido episodios de fracasos, defraudando al Señor, deshonrando al Señor. A pesar de que lo amamos, le quedamos mal. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos constriñera con el amor de Cristo? No nos presionara, no nos obligara. Estaríamos súper descarriados. Estaríamos viviendo solamente para los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos.
Sin embargo, cuando caemos en esa tentación, cuando el diablo nos hace esas invitaciones y somos tentados, inmediatamente sentimos que el amor de Cristo nos constriñe. Y dice el apóstol en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo nos constriñe el amor de Cristo? Cuando pensamos esto, uy, es que Él murió por nosotros y Él murió por amor. ¿Cómo le voy a quedar mal? ¿Cómo voy a abandonar? ¿Cómo voy a tirar la toalla si es que Él ya murió por nosotros? Él ya murió por mí. Entonces ese amor nos constriñe, nos presiona. Nos sentimos obligados de cierta manera a que, no, ¿cómo voy a defraudar al Señor? Ese nos da un asidero para animarnos a seguir adelante. Nos constriñe, no, nos pone una barrera a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, y nos va llevando por un sendero para poder hacer su voluntad. De lo contrario, insisto que estaríamos muy descarriados. Y dice el verso 14 que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y ese es un asunto que debemos tener presentes. Dice el versículo 14, pensando esto, que si uno murió por todos. ¿Saben que Cristo murió por nosotros? Nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero no solamente murió por nuestros pecados, Él también murió por nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Lo dice el mismo versículo 14, murió por todos, luego todos murieron. La palabra nos explica que hay un pago por el pecado, que es la muerte. Así que como todos pecamos, todos estábamos sentenciados a muerte. Cuando el Señor viene a la tierra, encuentra que todos estamos bajo condenación. Pero Él ofrece vida eterna solamente por creer en Él. Creer en su nombre, creer en Jesús como el Salvador, nos libra de la muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Hay que morir, pero Él ya murió por nosotros. Entonces eso se cuenta como si todos hubiéramos muerto. Por eso dice el versículo 14, la última parte, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y sigue diciendo el versículo 15, y por todos murió para, y tiene un propósito, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El deseo del Señor no es solamente que hagamos algunas cosas o muchas cosas por Él, y es importante servirle, es importante hacer la voluntad del Señor, y ahí implica hacer algunas cosas, pero el propósito del Señor al morir no es que nosotros vivamos por hacer cosas, sino que vivamos para Él. Que no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que sentimos y las motivaciones que tenemos sean para el Señor, sean para agradar a Dios. Entonces no es que solamente yo vivo con este propósito y paralelamente sigo al Señor. No, ese paralelo lo tenemos que quitar de nuestra vida, y solamente tiene que haber una razón para nosotros vivir, y esa razón tiene que ser el Señor. Él quiere que vivamos para Él. Y tal vez usted me pueda ayudar diciéndole a dos personas que tenga cerquita, tóquele en el hombro y le dices, debes vivir para Cristo. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces luego Él explica con otras palabras, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Vivir para Cristo es vivir de acuerdo a otro sistema de vida que es distinto a la carne. Pero si vivimos para nosotros, entonces es porque vivimos de acuerdo a la carne. Todo lo que pensamos, eso lo hacemos.
Todo lo que sentimos, eso lo hacemos. Todo lo que nos dan ganas de hacer, eso hacemos. No me dan ganas de hacer eso, no lo hago. Esa manera de vivir es una manera de vivir según la carne, es una manera carnal de vivir. Pero dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay otra manera de vivir distinto a la carne, y es por el Espíritu. Porque Él ya murió, entonces todos hemos muerto. Pero Él ya resucitó, entonces todos hemos resucitado. Y hemos resucitado no para vivir otra vez en la carne, sino para vivir en lo que Él hizo en nosotros, en ese espíritu regenerado que ya está en nosotros. Allí es que debemos vivir nosotros. Es el espíritu que está en nosotros, espíritu regenerado que ya tenemos nosotros, que está mezclado de hecho con el Espíritu de Dios, que debe comandar toda nuestra vida. Lo explica de otra manera en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si una persona ya está en Cristo, no es una vieja criatura con cosas nuevas, sino que es una nueva criatura literalmente. Hemos sido, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, hemos sido hechos en Cristo. Es una nueva creación. Nosotros, la iglesia del Señor, es una nueva creación. Hay una vieja creación. Ahí empezamos nosotros siendo parte de esa vieja creación. Pero cuando Cristo murió, todos murieron. Todos hemos muerto a esa vieja creación. ¿Para qué? Para vivir para Él. Es que ahora somos una nueva criatura. Y sigue diciendo el versículo 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga, las cosas viejas. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Están atrás. Antes vivíamos de acuerdo a esas cosas. En esas cosas viejas está el sistema, el estilo de vida que obedece lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ese es el estilo viejo. El nuevo ya no es así. El nuevo es que ahora tengo el Espíritu Santo en mi vida que me comanda y yo tengo que buscar la voluntad de Él y agradarlo a Él. El primer versículo que leímos habla del Espíritu Santo como las arras. Ese Espíritu ya está en nosotros, como una garantía de que un día el Señor va a acabar su obra y la termina transfigurando nuestro cuerpo. Pero por el momento, ahora, el Señor está trabajando con nuestra alma. Ya no podemos pensar lo que queremos. Y cuando nos sucede esos episodios que viene una rebeldía en nosotros, a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos, tenemos una esperanza y algo por que darle gracias al Señor, y es que el amor de Cristo nos constriñe. Cuando ya queremos hacer lo que nos dé la gana, uy, qué pena. Empezamos a considerar la obra del Señor pero si murió por nosotros. Yo ya he muerto, esto que estoy sintiendo, esto que estoy viendo es de lo viejo, de la vieja creación. Ahora yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, esas cosas las tengo que dejar. De aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas, pero todo eso es gracias a que el amor de Cristo nos constriñe. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, quiero que miremos un momento. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Romanos 6, versículos 3 al 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando una persona es sumergida en Cristo, cuando una persona recibe a Cristo, el Padre inmediatamente la pone en Cristo. Y la primera identificación que tenemos nosotros con Cristo es la muerte. Por eso el apóstol Pablo empieza hablando de eso. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Sabemos eso? Dice. ¿No sabéis esto? Versículo siguiente, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya lo otro fue sepultado, la vieja creación. Ahora cuando salimos del agua del bautismo, ahora ¿qué pasa?
andamos en vida nueva. Es una vida nueva, ya no es de acuerdo a la carne, ahora es de acuerdo al Espíritu. Antes, de acuerdo a la carne, ahora, de aquí en adelante, de acuerdo al Espíritu. Es otra manera distinta. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y este es un punto que es el punto clave, ese versículo 5, es el temor de todo ser humano. Cuando hablamos de Cristo a una persona, cuando alguien nos habló de Cristo por primera vez, nos daba ese miedito. Uy, pero yo renuncio a esto y yo toda la vida, yo llevo 30 años en esto, a mí me encanta esto, y yo sé que está mal y yo necesito a Dios y la salvación y que yo creo lo que dice la palabra, pero es que porque ya nuestro cuerpo, nuestra vida está viciada, está acostumbrada y nos da miedo hacer esa renuncia. Pero el versículo 5 nos tiene que sacar de esos temores y tenemos que explicarle a las personas ese versículo 5 para que salgan de ese temor. Porque dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, no tengamos miedo a renunciar a todo lo viejo, porque al hacerlo tenemos una promesa, que ahora vamos a tener el poder de resurrección operando en nuestra vida. Ahora, por dejar lo viejo, vamos a obtener lo nuevo. Y ese es el gran problema. Muchas veces queremos disfrutar de lo nuevo, pero sin soltar lo viejo, porque es que también me gusta. Me gusta lo viejo y quiero lo nuevo. ¿Qué conflicto? A veces estamos tan impregnados de carne que somos capaces de soltar lo viejo, de darle la espalda a lo nuevo, ¿verdad? Le damos la espalda a lo nuevo con tal de volver a disfrutar lo viejo. Y es una trampa. Es una trampa. Y cuando lo hacemos y nos queremos definitivamente ir por ese camino, inmediatamente volvemos a sentir aquello. El amor de Cristo nos constriñe. Entonces, en arrepentimiento volvemos a Él. ¿Y qué experimentamos? Su perdón. Y otra vez el anhelo de dejar esto y seguir adelante. Esa es como la experiencia que tenemos. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso lo tenemos que saber. Ya Cristo murió hace muchos años. Cuando recibimos a Cristo, entonces el Padre nos pone en Cristo y lo primero que experimentamos de Cristo es su muerte. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. No tengamos ese miedo y enseñemos a las personas a no tener ese miedo, porque si somos muertos en Cristo, también vamos a tener vida nueva en Él. Amén. Miremos en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 4 al 8. Romanos 8, 4 al 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces miren que el apóstol Pablo lo pone como, lo va descifrando, lo pone fácil para nosotros. La clave, hermanos, está en ese versículo 5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué nos enfocamos? Tenemos que enfocarnos en las cosas del Espíritu. Esa es la clave. Ahí arranca todo. Si no tienes ese enfoque, entonces ya empiezas hacia atrás. Con los hombres estamos viendo el devocional, a propósito. Todos los hombres están invitados para ese devocional los martes a las 5:30 de la mañana. Estamos viendo acerca de ese proceso mencionado en Colosenses capítulo 3. Y lo primerito en ese proceso es el enfoque. Enfocar las cosas de Dios. Hay un poco de cosas, un poco de pasos, pero el primer paso es el enfoque. Si no empezamos por enfocar las cosas de Dios, ya no hay nada más que hacer. Para enfocar algo, yo voy a enfocar ese ventilador. Y aquí, miren, si yo me hago aquí, alcanzo a ver las dos camaritas que están ahí al frente mío y alcanzo a ver el ventilador.
Pero si yo quiero enfocar el ventilador, tengo que desenfocar las cámaras. No hay manera de enfocar las dos cosas a la vez. Tengo que decidirme por una sola cosa. Si yo voy a enfocar las cosas del Espíritu, tengo que desenfocar las cosas de la carne. Poner mi mente, mis pensamientos, mi prioridad en las cosas del Señor, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es como tan es obvio, Pablo, pero él lo hace, o el Señor quiso que esto estuviera allí por su misericordia. Porque, hermanos, nosotros somos muy débiles y nosotros amamos a Dios, pero amamos cosas de la carne, amamos cosas del mundo. Entonces quisiéramos disfrutar las dos cosas, pero Él nos dice categóricamente aquí en ese versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no nos dejemos engañar, no es posible agradar a Dios si nosotros vivimos según la carne. En Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, el Señor lo explica de una manera tan especial. Mateo capítulo 9, versículos 16 al 17 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Usted lo ha sucedido? La otra vez escuché el devocional que Sara le daba a las mujeres. A propósito, todas están invitadas. Yo creo que hay algunas que no se sienten dignas de estar en ese tiempo, pero no es por algo que competa de nosotros, es porque el Señor ya nos habilitó. Las bendiciones de Dios son para todos. Tengan libertad todas de estar en ese devocional. Y yo escuché que ella les decía acerca de esto, y contaba algo que le pasó, creo, aunque a esa hora yo estoy tratando de quedarme dormido otro ratico. Pero contaba algo de poner, de eso, de remendar algo viejo con un trapito, con un remiendo, pero nuevo, de tela nueva. No, eso es terrible. Los que han hecho eso ya saben lo que sucede, y el Señor lo dice aquí en los versículos 16 y 17: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Yo por ahí vi unos jóvenes ayer que en esta área seguro le pusieron en los jeans un paño nuevo y la rotura se le hizo peor. ¿Es así el pantalón? Ya, yo pensé que era, entonces no aplica esto. Ok. Y el versículo 17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Si en una vasija vieja se echa un vino nuevo, se va a romper y se va a desperdiciar el vino. Nosotros somos vasijas nuevas. Esas vasijas viejas ya quedaron atrás. Eso el Señor lo desechó. Nos hizo nuevamente, hizo una nueva vasija. Nos hizo en Cristo. Somos vasijas nuevas. Entonces ahora podemos contener ese vino nuevo, y no se va a desperdiciar. Pero si todavía estamos acariciando lo viejo, entonces viene el desperdicio. Uno dice: pero no sé, no siento la plenitud. Yo veo a los hermanos en esos viernes de adoración tan emocionados, pero no, a mí no me dan ni ganas de ir. Yo por ahí no me asomo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no tiene ese disfrute pleno? Eso no es gratis, tiene que haber algo. ¿Por qué no hay un disfrute pleno? Y eso es lo que el Señor nos llama a revisar en el ministerio de la reconciliación. Quiero que volvamos a 2 Corintios capítulo 5. Aquí esta base nos sirve para que veamos que hay un proceso
El Señor ya empezó con nuestro espíritu. Va a terminar cuando nuestro cuerpo sea transfigurado, y en este momento está tratando nuestra alma. Tenemos que hacer equipo con el Señor. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Enfoquemos las cosas del Espíritu. Somos nueva criatura. Diga, soy nueva criatura. Diga, soy nueva criatura. Ahora dígalo más fuerte, soy nueva criatura. Ahora dígalo como si fuera nueva criatura. Diga, soy nueva criatura. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Mira, a veces vamos a ser tentados, entonces inmediatamente vamos a sentir como una inquietud, algo que no nos deja en paz. Es el amor de Cristo que nos constriñe. Y entonces en ese momento podemos decir, yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso lo podemos decir, lo podemos vocalizar y nos ayudamos a salir de esa trampa. ¿Amén? ¿Somos nuevas criaturas? Bien. Vamos ahora, por favor, a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios. Voy a hacer una pausita allí, aprovechando esa pomita. Todo esto, todo lo que está en el capítulo 5 proviene de Dios. Y es muy alentador, porque es un desafío. Cambiar la forma de vivir. Hombre, si yo estoy acostumbrado a vivir en la carne, eso de vivir en el espíritu, eso es muy duro, eso es para otro. No, es que no proviene de nosotros mismos. Todo esto proviene, diga, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. No es que yo lo voy a hacer, no, es que Él es el que lo hace en mí. Lo único que yo tengo que hacer es enfocar, lo único que yo tengo que hacer es creer, lo único que yo tengo que hacer es renunciar, lo único que yo tengo que hacer es dejarme constreñir por el amor de Cristo. Me quiero salir, no, yo no me salgo porque soy muy noble. No somos tan nobles, no proviene de nosotros, es el amor de Cristo que nos constriñe. El amor de Cristo constreñidor proviene de Él. Las advertencias provienen de Él, la palabra proviene de Él, la esperanza proviene de Él, la transfiguración que vamos a experimentar en nuestro cuerpo proviene de Él, la salvación, la vida eterna que nos ha dado, el nuevo nacimiento espiritual proviene de Él, la transformación que está haciendo con nuestra alma en este momento proviene de Él. Todo proviene de Él. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo, nos reconcilió, muy bien, nos reconcilió, Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. ¿Cómo así reconcilió? ¿Cuándo hay reconciliación? Hay reconciliación cuando hay un enojo, cuando no hay comunión entre dos partes. Y había un enojo de Dios para con nosotros por el pecado. Éramos literalmente enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Ya hicimos la paz. Cuando aceptamos a Cristo, entonces fuimos justificados. Y como hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido reconciliados. Pero no solamente eso nos dice ese versículo 18, sino que la última parte dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos de los que están aquí ya recibieron a Cristo? Levanten la mano. La mayoría. Ustedes que levantaron la mano, ojo, no solamente fueron reconciliados, sino que a ustedes Dios les dio, ¿qué dice el versículo 18? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso de ministerio? Un servicio, una función. Usted ahora tiene una función. ¿Qué función? Reconciliación. Usted desde que fue reconciliado con Cristo, de ahí en adelante usted tiene que procurar la reconciliación. Usted ya no puede vivir de cualquier manera. Que se maten esos. No, ya no. Porque además que fue reconciliado, usted ya recibió
el ministerio de la reconciliación. Ahora sí le importa, usted no quiere que ellos se maten, ahora quiere que ellos se reconcilien. Y para que ellos se reconcilien, lo primero que tiene que hacer cada uno de ellos es reconciliarse con Dios. Así empieza la paz, la verdadera reconciliación. Una reconciliación entre personas que no pase primero por reconciliación con el Señor está condenada al fracaso. ¿Por qué? ¿Cómo empieza diciendo el versículo 18? ¿Lo pueden mirar en su Biblia? Y todo proviene de Dios. Entonces, sin el Señor, esas reconciliaciones son entre comillas, son temporales. Son hasta que me vuelvas a sacar la piedra. Queridos hermanos, nosotros ahora que hemos sido reconciliados con Dios, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. No solamente tenemos el compromiso, sino la capacidad de ayudar a otro a reconciliarse con Dios. Ya lo tenemos, ya nos dio eso. A veces decimos, no, pero ¿cómo voy a hacer? Vaya delante de Dios, Él lo va a guiar. Pero lo cierto es que, ¿usted ya fue reconciliado? Sí, usted ya recibió el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 explica qué es eso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que no hayan dudas. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, ¿qué estaba haciendo? Versículo 19, reconciliando consigo al mundo. Ah, pero es que pecaron así, pero no les va a tomar en cuenta sus pecados. Si los tomara en cuenta, ¿qué tenía que hacer? Matarlos. Porque la paga del pecado de muerte. En ese sentido no los toma en cuenta, pero la persona se tiene que arrepentir para disfrutar ese perdón que está ofreciendo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ese versículo 19 es la que le da el título a la prédica de esta mañana. Hay una palabra de la reconciliación, y es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué es reconciliación? Habían dos partes enemigas y ahora son amigas. ¿Cómo es posible? Nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado, Él nos perdonó, ahora somos amigos, ahora ya hicimos la paz, ya estamos reconciliados. Y cuando fuimos reconciliados, Él dijo, les voy a dejar un encarguito, tomen el ministerio de la reconciliación. Entonces decía, pero ¿cómo voy a hacer? Tranquilos, usted va a necesitar algo para que pueda hacer esa función, y eso se llama palabra de la reconciliación. Y dice en la última parte del versículo 20, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire que no es una palabra de la condenación, sino una palabra de la reconciliación. Eso es lo que nos ha encargado. Ya tenemos el ministerio y ya nos dijo cómo hacerlo. ¿Cómo? Con una palabra, la palabra de la reconciliación. De esa palabra realmente estamos viendo lo fundamental hoy, y si el Señor lo permite, lo seguiremos viendo todo este mes acerca del ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Que Dios en Cristo está reconciliando ¿a quién? ¿Qué dice el versículo 18? Al mundo. Eso es muy clave. Al mundo. En el capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo llama Él, quiero que note esto, singular, el ministerio. Y lo llama ministerio del Espíritu. Ese Espíritu que está en nosotros, Espíritu regenerado. No tiene que ver con letra, no tiene que ver con carne, no tiene que ver con ley, tiene que ver con el Espíritu regenerado. Y es singular, es el ministerio. No hay dos ministerios, aquí en el Nuevo Testamento no vemos dos ministerios, tres ministerios, cuatro ministerios,
se mencionan 5 ministerios que todos apuntan para lo mismo. Incluso cuando en Efesios 4 se hablan de que hay 5 ministerios, allí mismo en Efesios 4 el apóstol está hablando con toda claridad en singular la obra del ministerio. Lo habla en singular. En el Nuevo Testamento realmente hay un ministerio, todos los demás son subministerios, por llamarlo de alguna manera, o subservicios, o etapas o partes de un mismo ministerio, un mismo y un único ministerio. Aquí lo llama el Espíritu. En el capítulo que estamos viendo, el capítulo 5, lo llama ministerio de la reconciliación. Es el mismo ministerio, no es otro. En el capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Singular, dice este ministerio. Quería mostrar esos versículos para que tengamos en cuenta que es un ministerio. Todo creyente ha recibido un ministerio. ¿Cómo se llama? ¿Qué ministerio? Ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que está apoyado en el Espíritu, no en la carne. ¿Y en qué consiste? En reconciliar al mundo ¿con quién? Con Dios. Ese es el ministerio que hemos nosotros recibido. Miremos por favor en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 versículos 10 y 11. Romanos 5 versículos 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces éramos enemigos, pero ya fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Sigue diciendo el versículo 10: mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dando a entender de que ya fuimos reconciliados, pero dice seremos salvos. Es decir, parece que falta algo. Todos los que están acá, todos los que me están escuchando, ¿ya fueron reconciliados con Cristo? Y en este momento, desde que usted fue reconciliado hasta este momento, ¿usted ha andado en una perfección total con el Señor, una comunión plena con el Señor? Epa. ¿Y eso qué pasó ahí? ¿Usted todavía está en el mundo? No. Estaba en el mundo, y cuando estaba en el mundo fue reconciliado con Dios, pero fue reconciliado hasta cierta medida. En el asunto de su espíritu ya está resuelto, pero desde ahí empieza el Señor a trabajar con su alma. ¿Todavía usted tiene problemas con sus pensamientos para sujetarlos delante de la voluntad de Dios? ¿Todavía tiene problemas con los sentimientos? ¿Todavía toma decisiones erradas? Todavía tomamos decisiones erradas, todavía tenemos pensamientos que no son, todavía tenemos sentimientos incorrectos. Esa es nuestra alma que el Señor está tratando en este momento. Así que hemos sido reconciliados hasta cierta manera, hasta cierto punto, pero obviamente falta algo más. La segunda parte del versículo 10 de Romanos 5 nos dice que ya fuimos reconciliados, pero dice que seremos salvos. O sea, falta algo todavía. Y de eso se trata el ministerio de la reconciliación que estamos viendo hoy. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya la hemos recibido y la hemos avanzado. El Señor ha avanzado en esa reconciliación y nosotros hasta cierta etapa. Pero todavía falta algo. Diga, falta algo. Miremos por favor en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Dios está reconciliando consigo al mundo, porque está quitando el pecado del mundo. Un poquito más adelante en el capítulo 3, el versículo número 16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez enfocado en el mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo, estos eran los versículos. Juan 1:29, Juan 3:16. Cuando creemos en el Señor, hemos sido reconciliados. Ya estos versículos no aplican para nosotros, sino que aplican para los que están en el mundo. Pero hemos admitido que todavía nos falta algo. Todavía le fallamos. Todavía tenemos pensamientos que no son, sentimientos que no son y decisiones erradas. Por esto, el ministerio de la reconciliación incluye una segunda etapa. Diga, 2 etapas. ¿Cuál es la etapa primera? Cuando yo estaba en el mundo y me reconcilié con Dios. Esa es la primera etapa y gloria a Dios. Ya tenemos la vida eterna, pero nos falta una plenitud todavía. Y de eso es que nos habla el apóstol en este último bloque que les invito a que miremos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21. 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y voy a hacer una pausa allí. En la primera etapa de la reconciliación, Dios reconcilia consigo mismo ¿a quién? Al mundo. Pero aquí en el versículo 20 ya no está hablando al mundo. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Le está diciendo Pablo esto a los corintios, a la iglesia que está en Corinto. Y el año pasado sí que hablamos de esa iglesia, mirando el capítulo, la primera carta, porque ahí es donde nos hablan del evangelio de la cruz, primordialmente. Y en la primera carta a los corintios vimos que desde el capítulo 1, el apóstol Pablo dice de esa iglesia en los corintios que ellos son santos, o sea, son una iglesia. ¿Recuerdan? Son santos. Sin embargo, un poco más adelante, en el capítulo 3, dice, yo a ustedes no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, según el capítulo 1, y fueron reconciliados, porque ya no son del mundo, ya son santos, fueron reconciliados. Pero según el capítulo 3, ¿cómo así que carnales? O sea que no fueron reconciliados. Sí fueron reconciliados, pero hasta cierta parte. La primera parte de la reconciliación ya estuvo y tiene que ver con nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados y recibimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Cuando nuestros pecados son perdonados, ya hemos sido reconciliados, ya estamos en amistad con Dios. Sin embargo, falta una segunda etapa. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice en la última parte, reconciliados con Dios. No es que no estén reconciliados, sino que tienen que avanzar en esa reconciliación. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es ese que no conoció pecado? ¿Y cómo así que Dios hizo a Jesús pecado? ¿Cuándo fue eso? En la cruz el Señor Jesús recibió todos nuestros pecados. De hecho, como lo dicen los evangelios, el Padre tuvo que apartar su rostro de su propio Hijo. ¿Por qué? Por el pecado. Ahí es donde literalmente el que no conoció pecado, Jesús nunca cometió pecado, pero el Padre lo hizo pecado. ¿Cómo así? Todos nuestros pecados fueron sobre él, pero hay un propósito para eso. Según dice el versículo 21, ¿cuál es el propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense uno ponerse de pie, bien firme, sacar pecho, levantar una mano y decir, yo soy la justicia de Dios.
y de que pronto lo escucha su esposa y lo voltea a mirar. Esta es la justicia de Dios. ¿Cómo era la injusticia? ¿Cómo era si esta es la justicia? Porque una de las personas que más cosas saben de nosotros es la esposa. Entonces, si usted va a decir eso, mejor asegurarse que ya no esté por ahí cerca. ¿O cómo hacemos? ¿Cómo conjugamos eso? Porque el propósito de Dios es que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que cuando alguien te mire y, uy, la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia. Eso, esta gente está full justicia. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible gracias a la segunda parte, a la segunda etapa del ministerio de la reconciliación. En la primera etapa hay un problema, los pecados. Pero eso ya los confesamos. Pero ya tenemos a Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya nos perdonó, ya estamos reconciliados. Pero la carne está allí todavía. Yo he escuchado 3 enseñanzas acerca de que la carne desapareció. De pronto desapareció de la nevera, cuando tiene mucho costo, pero de nuestra vida no. Según la palabra de Dios, ahí está. Y para eso esta segunda parte del ministerio de la reconciliación. Pablo, a los que ya tuvieron la primera etapa de reconciliación, les está diciendo últimas palabras del versículo 20, reconciliados con Dios. Ustedes ya recibieron a Cristo, ahora reconcíliense con Dios. ¿Cómo así? Sí, no operen más en la carne. En Hebreos capítulo 9, versículo 3, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ojalá pueda tener su Biblia abierta ahí en Hebreos 9:3. ¿Tras el qué? ¿Tras el qué? O sea que habían por lo menos 2 velos. ¿Dónde habían 2 velos? ¿De qué están hablando allí? ¿De qué habla Hebreos capítulo 9? Del tabernáculo de reunión. Y como hablamos la otra vez, ese tabernáculo de reunión, hablando técnicamente, todo el tabernáculo de reunión tiene 3 partes. ¿Recuerdan? Una parte externa que se llama patio o atrio, que es donde está el altar de los sacrificios. Una parte que es como una tienda, que a esa parte se le llama santuario, o incluso aquí lo llama tabernáculo. O sea, tabernáculo es todo, pero a esa parte que está encerradito con tiendas se le llama también tabernáculo. Esa parte realmente no es una parte, sino que son 2 partes. Una parte que se llama lugar santo y otra que se llama lugar santísimo. Y los nombres están muy bien. La parte externa no se llama medio santo, sino que se llama patio simplemente. Ahí puede estar todo el pueblo. En la siguiente parte, que es el lugar santo, entran los sacerdotes a ministrar. Ahí encuentran unos elementos que nos representan un disfrute que tenemos en Cristo. Pero en la parte más especial de todo ese tabernáculo, que es el lugar santísimo, solamente entraba un sacerdote una vez cada año. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, nos cuentan los evangelios que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que es algo de Dios. Y ese velo es el mismo cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no hay separación para ir al lugar santísimo. Ahora se cumple el deseo que el Señor había expresado en el libro de Éxodo, que Él quería que todo su pueblo fueran sacerdotes, de hecho, sacerdotes reales. Y Él está haciendo de muchos reyes
y sacerdotes para Dios. De tal manera que ahora nosotros, si miramos este tabernáculo, somos los, no solamente sacerdotes y no reyes, que podemos entrar no solamente en el lugar santo, sino también en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el ministerio de la reconciliación? Tiene que ver que hay dos etapas. El ministerio de la reconciliación tiene dos partes. Primera parte, mis pecados. Y eso se relaciona con el primer velo para poder entrar en el lugar santo. Para yo poder tener una comunión con el Señor, para poder disfrutar del candelero, de su luz, de los panes, de alimentarme de Cristo. Para yo poder disfrutar de la vida del Señor, tengo que haber lidiado con los pecados. Por eso está el altar del sacrificio, esa es la cruz. Cuando yo recibo a Cristo, ya me he reconciliado en la primera etapa y puedo entrar al lugar santo y disfrutar una comunión con el Señor. Pero esa comunión todavía no es plena. Ya pasé un velo, ahora queda otro velo. ¿Cómo hago para pasar allá? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que me impide pasar allá? Hay un velo y ese velo es mi carne. Si yo sigo operando en mi carne, entonces no voy a poder pasar al lugar santísimo y tener una plena comunión con el Señor. Y lo que quiere Pablo es que nosotros seamos plenamente reconciliados, porque ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito último? Si usted mira en 2 Corintios capítulo 5, ¿qué es lo último que se dice? ¿Cuáles son las últimas palabras? ¿Alguien lo tiene allí? 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Cuál es la última frase? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si lo encontró, léelo conmigo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Llega un momento, queridos hermanos, que ya no vivimos de acuerdo a la carne. Y para eso necesitamos la cruz. Diariamente la cruz. Ahí dejo la carne, ahí dejo la carne. Me acostumbro a vivir no por la carne, sino por el Espíritu. Y ahora sí puedo disfrutar de una plena comunión con el Señor. Ya no solamente quedo en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Y cuando estoy allí en ese disfrute pleno del Señor, ahora sí puedo, como ahora rato, decir: soy la justicia de Dios en él. Ese es el ministerio de la reconciliación. No solamente la primera etapa de los que están perdidos, sino que los que ya son salvos, nosotros estamos lidiando con nuestra carne. Tenemos que amar, abrazar, buscar la cruz para avanzar en esa segunda etapa de la reconciliación. Tenemos un privilegio, pero también una responsabilidad. Recuerden que nosotros hemos sido reconciliados, pero también el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Dígale a la persona que está ahí cerquita de usted: no puedes vivir de cualquier manera. Un embajador, como Pablo lo dice aquí, que somos embajadores de Cristo. Un embajador, ¿qué hace? Es un representante del gobierno. Y nosotros somos representantes del gobierno de Cristo. Yo no puedo decir cualquier palabra, no puede salir de mi boca. Cualquier pensamiento yo no puedo tener allí en mi mente. Cualquier sentimiento yo no puedo decir cualquier, ay no, mentira, era eso. No, usted es un embajador. Usted está encargado, usted tiene una encargatura. Usted tiene que representar el gobierno de Cristo delante de los hombres. Usted y yo. Me acompañes de pie y oramos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque sin ti todo esto puede sonar muy abrumador, una responsabilidad que nos va a aplastar, que no podemos con ella. Embajadores, nos queda grande ese nombre. ¿Cómo voy a representar tu gobierno si hay rebeldía en mi corazón? ¿Cómo voy a hacer tu justicia si hago tantas cosas injustas? Pero te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque
escrito está que todo proviene de ti. Todo proviene de ti. No está en mi fuerza, ni siquiera en mi voluntad, porque si no me constriñes con el amor de Cristo, me descarrío. Yo te doy gracias, Señor, porque todo proviene de ti. Y en esta mañana, humildemente, abrimos todo nuestro ser para recibir de ti la fuerza y el poder para andar en tu voluntad, para ser esos embajadores, para ser esos ministros de reconciliación, para operar desde nuestro espíritu y no desde la carne. Ayúdenos, Señor, a mostrarle a las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que estamos en Cristo y que realmente somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya quedaron atrás. Ayúdenos, Señor, todo esto proviene de ti. Queremos solamente enfocar lo tuyo, enfocar lo del Espíritu y desechar cualquier estorbo. Ese es nuestro deseo y propósito en esta mañana. Ayúdenos, Señor, y a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.